Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien, espero que estén todos excelentes. Los saluda Tomás Collado, profesor de Geografía. Y en el día de hoy vamos a entrar en temas muy controversiales y a la vez muy complejos de entender, ¿sí? Vamos a analizar la pobreza. Para entender la pobreza, primero que nada, tenemos que analizar cuáles son sus causas, cuáles son las razones, ¿sí?, que llevan a que 800 millones de personas alrededor de todo el mundo tengan o estén en esta situación. Más adelante, además, vamos a adentrarnos en los orígenes de la pobreza en Latinoamérica, ¿sí? Vamos a explicar, como ya bien dije, cuáles fueron sus orígenes, cuáles son las causas y por último también vamos a tratar de ver algunas de las soluciones que han tratado de darle los países latinoamericanos y también a nivel mundial. Por último, no quería olvidarme antes de comenzar el video formalmente de mencionarles que todo esto lo tenemos que circunscribir dentro de el sistema económico imperante actualmente, ¿sí? Que ese sistema es el capitalista, ¿ok? Entonces vamos a estar regidos bajo un manto de relaciones asimétricas. Por lo tanto, la pobreza va a ser algo muy, pero muy difícil de erradicar. Les repito, los saluda Tomás Collado y empezamos. La pobreza es un mal que cada vez se extiende más. Muchos son los gobiernos que han intentado e intentan acabar con la pobreza. Sin embargo, la realidad nos muestra que la misma no se ha erradicado y que todo lo contrario, falta mucho para poder hacerlo. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esta situación y por qué no se pudiera eliminar nunca, o por lo menos por ahora? Yo a partir de ahora voy a nombrar 8 causas, las cuales creo que son las fundamentales y que son las causantes de que no se pueda erradicar. La primera causa que yo voy a mencionar es el crecimiento poblacional. Básicamente, de acuerdo con el Fondo de Población de la ONU, nacen todos los años aproximadamente 80 millones de bebés, lo cual va a indicar que en poco tiempo habrá grandes problemas de viviendas, que ya de por sí estamos teniendo en ciudades o megaciudades como pueden ser Sao Paulo y Buenos Aires. Recuerden que mucha de la población marginada o pobre tiene sus casas construidas en un material muy frágil. Por lo tanto, ante cualquier catástrofe, estas van a sufrir mucho la misma, ¿sí? Para el 2050 la situación puede empeorar muchísimo más y este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta va a contribuir inevitablemente al aumento de situaciones de desigualdad. La segunda causa que yo voy a citar serán los desastres naturales. Esto se puede apreciar claramente en el caso de Haití, ¿sí? O también en la Argentina, Chile, Brasil o cualquier país que cuente con algún barrio carenciado, villa, favela o como se la llame, ¿sí? Fíjense que por lo general estas personas, al tener una vivienda cuya construcción se realiza con materiales precarios, las mismas van a ser susceptibles a todos los cambios climáticos, sean fuertes o débiles, ¿sí? Por ejemplo, si hace mucho calor, las chapas con las que están construidas sus casas van a transmitir más fuerte o van a ser una especie de horno, ¿sí? Por hacer un ejemplo. O en caso contrario con el frío, pasa con la lluvia y ni hablar si hay un terremoto o una inundación, ahí las casas quedarían prácticamente destruidas. El tercer elemento serán los conflictos políticos. Estos agravan gravemente la pobreza, ya que muchas personas, debido a estos enfrentamientos que en muchos casos llegan a ser armados, deben abandonar sus hogares y vivir como refugiados.
Y cuando sucede esto, mucha gente decide irse del país debido a que el conflicto ha destruido sus hogares o ha generado una ola de muertes y ellos buscan escapar de la misma. Es por eso que quizás buscan mudarse a países del primer mundo, en donde no cuentan con la protección que tienen los residentes legales. Esto se ve claramente en Estados Unidos y con la llegada masiva de inmigrantes latinos ilegales, los cuales, por ejemplo, no cuentan con ventajas para acceder al sistema de salud. El cuarto factor o causa que yo voy a nombrar ahora, para mí es uno de los más importantes, y es el actual modelo comercial. Esto lo aplican muchas de las grandes empresas multinacionales, porque su proceder no ayuda al desarrollo de los países pobres, ya que estas empresas del primer mundo utilizan a los trabajadores y a los productores locales como mano de obra barata y como proveedores de materias primas a bajo coste. Esta inversión, que por lo general será desde países del primer mundo hacia países del tercer mundo, que bien podría ser el motor de la economía de estos países del tercer mundo, el motor del desarrollo, se acaba convirtiendo en una nueva causa de la pobreza en esos países. Esto es lo que algunos autores, como Arrighi o Samir Amin, definen como intercambio desigual, que es una relación en la que un país percibe más valor que el que entrega a otro país. La quinta causa será la corrupción. Esta impide o merma la asignación de recursos hacia servicios sociales de los que se beneficiará la población, principalmente la población carenciada, ¿sí? Los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos de agentes privados que los utilizan para su propio beneficio, lo que terminará provocando que no haya un reparto equitativo de la sociedad. Un factor altamente determinante y que estamos sufriendo ahora mismo serán las enfermedades y las epidemias, en caso de la actualidad, las pandemias. Aunque se puede considerar también como una consecuencia del bajo nivel económico de una sociedad, una población enferma es menos productiva y por lo tanto se crea un empobrecimiento mayor de sus miembros. En realidad este es un círculo cerrado en el que la falta de recursos va a provocar la falta de medicación y la enfermedad, por ende, no permitiría que un territorio se desarrolle económicamente. Por eso es importante que los países del primer mundo se preocupen por abastecer con los tratamientos necesarios a quienes así lo necesitan. El anteúltimo aspecto a tener en cuenta es el despilfarro de alimentos. Anualmente, a nivel mundial se malgastan alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos, según lo indica la Comisión Europea. La FAO estima que con una cuarta parte de la comida que desaprovechamos, es decir, una cuarta parte de los 1.300 millones de toneladas, se podría alimentar a más de 800 millones de personas que sufren hambre. Es decir, casi todas las personas pobres del mundo podrían ver sus problemas solucionados si los alimentos no se despilfarraran. El último aspecto o causa a tener en cuenta es la discriminación de género. La falta de igualdad entre sexos va a impedir la plena participación de la mujer dentro de la sociedad, va a limitar sus oportunidades de desarrollo o el acceso a recursos y por lo tanto va a generar una perpetua pobreza. La brecha de género se va a dar a nivel educativo, salarial o en el acceso a puestos de responsabilidad. Esos van a ser claros ejemplos de esta desigualdad. Entonces, estas cuestiones que yo mencioné van a ser las que agraven y profundicen el talón de Aquiles de los estados. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? La pobreza. Las acciones para eliminar la pobreza tienen que atacar estos problemas que son de raíz. Pero es complicado hacerlo. Fíjense que yo les mencioné 8 causas. Dependiendo del país puede haber incluso más causas, ¿sí? También, y vuelvo a repetir, no tenemos que olvidarnos que estamos dentro de un régimen y un sistema a nivel mundial, ¿sí? Capitalista, que se basa en las relaciones de tipo asimétrico, ¿sí? Es completamente fundamental y sistémico
que haya desigualdades. Por ejemplo, también que haya desempleados. ¿Ok? Es un tema muy complejo de explicar, pero esto haría una especie de introducción. Ahora bien, habiendo explicado cuáles son las 8 causas que no permiten la erradicación de la pobreza, también debo agregar que la misma podemos encontrar los orígenes de la pobreza paralelo al origen del ser humano, ¿sí? Siempre en la historia de la humanidad ha habido gente pobre, lamentablemente, y gente marginada, ¿sí? Gente excluida, que tuvo que ganarse o buscarse la vida mediante formas o deshonestas o mediante formas extremas, ¿sí? Es por eso que nosotros nos debemos replantear las cosas como sociedad. Debemos tratar de hacer las cosas mejores. Y quizás en los últimos años, y eso sí es algo positivo que ha sucedido en los últimos siglos, ha sido quizás la disminución, ¿sí?, de esa brecha. Quizás en los países latinoamericanos la misma se ha acentuado, pero en el resto del mundo la brecha entre ricos y pobres cada vez es menor y la marginalidad está disminuyendo a un ritmo verdaderamente notable. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre a la hora de analizar el sistema actual. Obviamente yo como profesor lo que debo hacer es hacer que ustedes piensen, que problematicen las cuestiones. Es por eso que la crítica hacia los sistemas por parte de nosotros los profesores van a ser permanentes. No es ni que seamos de izquierda o de muy de derecha o de centro, sino que lo que nosotros como profesores planteamos es que ustedes se cuestionen todo permanentemente. En algunos casos lo logramos, en otros parecemos unos locos, unos desquiciados, pero al fin y al cabo son cosas que nosotros como profesores, como docentes, no debemos renunciar, ¿sí? Es por eso que es fundamental también que ustedes se replanteen las cosas positivas y las cosas negativas en absolutamente todo lo que hagan, ¿sí? Ahora mismo estamos analizando la pobreza, la desigualdad, principalmente también en Latinoamérica, pero estos análisis ustedes lo pueden hacer para toda su vida, ¿sí? Ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Es importante que estas lecciones que yo les doy, ustedes las implementen y que al fin y al cabo mi objetivo principal también es que ustedes aprendan a ser mejores personas, además de que aprendan un poco de geografía, política, historia y cómo funciona el mundo.